Tu biblioteca virtual. Audiolibros. Hola, bienvenidos. Vamos a continuar con la lectura de Civil. Ya lo vamos a terminar, pero vamos a comenzar una nueva aventura. Nos quedamos en el capítulo 31. Ramón. Ramón, alegre, había despertado en Civil sentimientos que, para ella, resultaban totalmente nuevos, siempre temerosa de ver a la misma persona, hombre o mujer, muchas veces por miedo a que este amigo descubriese sus lapsos en el tiempo o se encontrase con una de las otras personalidades, e incapaz habitualmente de planificar por adelantado, dado que el mañana podía no pertenecerle a ella. Civil se había atrevido a estar con Ramón durante 8 semanas de continuas salidas. En el día lo veía a veces, preocupado pero no remoto. De noche y en los fines de semana disfrutaban de conciertos, teatros, galerías de arte, largos paseos por el Central Park y alguna velada ocasional en el apartamento de Mount Side Drive. Desde la partida de Teddy, solo había sido admitidas en su intimidad 2 personas: Laura Hodgkins, una amiga de Whittier Hall, y Flora Retta Shirver, una amiga y escritora profesional que la doctora Wilbur le había presentado en 1962. Y si bien Laura y Flora sabían que Civil era una personalidad múltiple y Flora había conocido a las otras personalidades, Ramón no sabía nada del estado de Civil. Por consiguiente, al salir con él, Civil estaba declarando su confianza en la habilidad de seguir siendo ella misma. En realidad, mientras preparaba la cena para Ramón un jueves por la tarde, Civil se dio cuenta, repentinamente, de que ya no era lo que había sido, una personalidad vacía, incapaz de amar o de tener una relación personal. Poco después de conocer a Ramón, le había confiado a Flora, a quien la doctora Wilbur y ella habían hecho partícipe de todo lo ocurrido en el análisis. No puedo sentir nada. ¿Cómo puede una sentir algo con tal lío de emociones? Una está demasiado ocupada con los sentimientos que le complican la existencia para poder tener otros. Pero ahora, Civil ya no era la cáscara de la personalidad que había sido cuando Stant, que le había propuesto un matrimonio sin sexo y se había hallado bien con ella porque no tenía ningún sentimiento, la había rechazado. Con Ramón era diferente. Se sentía atenazada por la intensidad de sus sentimientos. ¿Era aquello amor? El sentimiento era nuevo, como también lo era la experiencia de solidez que había reemplazado a la sensación de flotar del pasado. ¿Estaba ya bien?, se preguntaba. ¿Era la salud lo que le había arrancado la pesada carga y la había llevado hasta una puerta metafórica a través de la cual estaba reentrando en el mundo? ¿Qué había más allá de la puerta? Civil no lo sabía. Había dado una ojeada a lo que sabía pertenecía al mundo de las personas sanas, y sin embargo, también sabía que aún seguía apartada del mismo. Esto ocurría a pesar de que, aunque la doctora Wilbur estaba ausente y estaba llevando a cabo su experiencia totalmente nueva con Ramón, no se había disociado ni una sola vez durante aquellas 8 semanas, pero aún existían algunas de sus otras personalidades. Vicky le dijo: Ramón es buena persona, pero va demasiado a prisa. Es colombiano, había dicho Peggy. ¡Qué excitante! Colombia es un lugar al que quiero ir. Vicky y Peggy estaban ahora muy unidas a ella. Sin embargo, algunos de los otros jamás habían estado cerca y luchaban contra la integración. Aunque le había ocultado este hecho a Ramón, aún era una personalidad múltiple. Mientras Civil trabajaba en los preparativos de la cena, también se admitió a sí misma que sus depresiones y sentimientos suicidas no habían sido eliminados por la euforia de su romance. Incluso, durante aquellas 8 semanas, había tenido ataques de desesperación y deseos de lograr un descanso, el descanso de la muerte. Fue al dormitorio, comenzó a vestirse, se miró en el espejo, hasta conocer a Ramón. Los espejos no habían formado parte de su existencia. Atreviéndose finalmente a mirar, no se había sentido disgustada con lo que había visto. Quedándose frente al espejo, Civil se dio también cuenta de que la verdad acerca de sí misma que había tratado de ocultarle a Ramón estaba cambiando. A la edad de 41 años,
Estaba esperándolo con la expectación de una quinceañera. Por primera vez estaba enamorada. El timbre la despertó de un ensueño. Allí estaba Ramón, llevando un ramo de rosas rojas. «Querida», dijo mientras la besaba, «te he echado de menos». Habían pasado exactamente 2 horas desde que se habían visto en el trabajo y menos de 24 horas desde su última cita. «Ramón», dijo ella, «yo también te he echado de menos». Para Sibyl, que a menudo identificaba a la gente, los estados de ánimo y las cosas con colores, que había descrito sus años perdidos como azules y se imaginaba los pollos con patas azules, Ramón le parecía completamente marrón como la tierra. La tomó en sus brazos con tal facilidad, la acarició con tal expresividad, que ella, a la que todo contacto físico le había sido aborrecible, no se apartó. «¿Un nuevo dibujo, querida?», preguntó Ramón, cuando sus ojos se posaron sobre la repisa, donde se hallaba una figura pensativa dibujada al carboncillo. «¿Un autorretrato?». Sibyl se sintió azorada. Era un dibujo de ella, hecho por Peggy. «La figura tiene un aspecto omnipotente», indicó Ramón. «Silencio. Siempre me ha gustado ese», comentó Ramón, mientras caminaba hacia una figura abstracta de color azul sobre un fondo de azul más oscuro. Entonces Sibyl se sintió más a gusto, pues esa pintura era suya. «Fíjate en el sombreado», dijo, «todas las sombras del azul que son amor». «Jamás pensé en el azul como amor», replicó Ramón. «Azul como el cielo, como el mar, yo siempre lo he imaginado así», fue la respuesta de Sibyl. Ramón estudió pensativo la pintura. «Crea una impresión de amor», admitió. Luego, mirando las pinturas y dibujos en los que predominaban las figuras de niños, observó: «Pocas veces dibujas adultos. ¿Le has declarado la guerra al mundo de los mayores?». Sibyl se echó a reír. «No exactamente», bromeó, «pero una de las ideas que tengo más arraigadas es una gran casa en la que se alinean en hilera muchos hermanos y hermanas. Supongo que eso se debe a que soy hija única». «Esa es la primera cosa que me has dicho acerca de tu pasado», le indicó él, «después de 8 semanas. Ni siquiera sabía eso». El comentario hizo que Sibyl se sintiese inquieta, circunspecta y cuidadosa en la ocultación de la verdad acerca de sí misma. No había dicho ni una palabra de su autobiografía. «Lo único que realmente sé de ti», continuó Ramón, «es que tienes mi edad y que, como yo, jamás te has casado». Supongo que por las mismas razones, ambos hemos estado ocupados por otras cosas. Su inquietud se hizo aguda. Sibyl cambió de tema, diciendo: «Será mejor que saque la cacerola de fuego». En la cena, Ramón, católico, bendijo la mesa. Sibyl notó que sus pensamientos vagaban entre los fuertes sentimientos anticatólicos de Nancy y el estar atrapada en una iglesia anticatólica de Mary. El problema de Nancy había sido resuelto, y Nancy misma había desaparecido. También habían quedado resueltos los conflictos religiosos de Mary. Si no hubieran sucedido estas cosas, se dijo Sibyl, Ramón no estaría sentado en esta mesa. Tras bendecir la mesa, Ramón comentó: «He recibido una carta de mi sobrina esta mañana. ¿Querrías verla?». «No sé leer español», replicó Sibyl, pero tomó de buena gana la carta. «Hay más dibujos que palabras», comentó mientras la examinaba con alegría. «Es como yo cuando tenía 6 años». Aunque no conocía a la sobrina de Ramón, Sibyl ya sentía un cierto cariño por ella y sus 2 hermanos, de los que Ramón hablaba constantemente. Sibyl había empezado a pensar en ellos como los hijos de Ramón, porque sabía que tras la muerte de su madre, la hermana de Ramón y su esposo, en un accidente automovilístico, Ramón había iniciado los trámites para su adopción. Desde el principio, los fuertes sentimientos familiares de Ramón habían conmovido a Sibyl. A medida que le había ido contando su historia, se había sentido también muy impresionada por la energía que había mostrado al realizar su sueño de mejorar la posición. Ramón, el mayor de 9 hermanos, fue el único de la familia que logró una educación. Con una beca consiguió cursar sus estudios en una universidad católica de su Bogotá nativa. Trabajando de noche y estudiando durante el día, había logrado un título de la Facultad de Ciencias Empresariales y de la Universidad de Columbia. Ahora contable, había logrado un cierto número de asignaciones especiales a hoteles estadounidenses de primera categoría.
Cuando Sibyl le devolvió a Ramón la carta de su sobrina, éste le comentó: «Te encantan los niños». «Como es natural en una maestra», le dijo Sibyl. «Incluso a pesar de que hace años que no enseño, se debe a que he estado ocupada con mis trabajos de graduación». Se sentía inquieta al permitir que las redes del pasado se hubiesen enmarañado en el presente. «Deberías haberte casado», dijo Ramón. «Serías una madre maravillosa». La habitación se quedó en silencio. La mente de Sibyl se llenó con las muchas declaraciones de maternidad que había hecho de niña. «Cuando crezca, voy a tener muchos hijos. Podrán jugar unos con otros. Seré buena con ellos. Voy a dejarles hacer lo que quieran. Ni los golpearé, ni los ataré, ni los enterraré en un silo de trigo. No lo haré». Recordaba cómo se había imaginado que era una madre, cómo había hecho planes para sus 50 muñecas y también para sus muñecas de papel. Entonces, de repente, se dio cuenta de que en aquellos juegos imaginarios jamás había pensado en tener un hijo. La familia ya en marcha de Ramón coincidía con sus primitivas fantasías. Mientras servía el café, pensó: podría amar a esos niños, sobre todo dado que jamás podré tener hijos propios. «Puedo ver a la niñita que hay en ti», comentó Ramón. «Sí», pensó Sibyl, «esas niñitas estuvieron conmigo mucho después de que se debieran de haber ido». La conversación pasó a los libros, a la música y a la religión. «Antes tenía unas ideas muy confusas acerca de la religión», comentó Sibyl. «Eso ya se acabó». Y pensó: menos mal que Nancy, con sus fuertes sentimientos anticatólicos, ha desaparecido. Nancy jamás hubiera aceptado a Ramón, que es católico, ni me hubiera dejado aceptarlo a mí. Ahora, la diferencia de cultos no separaba a Sibyl de Ramón. Ramón encendió la radio para oír las noticias de la bolsa. Un periodista estaba hablando del testimonio de un psiquiatra en un juicio por asesinato. «Complejos de los gringos», dijo Ramón irritado. «La gente con verdaderos problemas no necesita un arreglacabezas. Los europeos y los latinoamericanos no necesitan esas estupideces de la psiquiatría, como vosotros, los yanquis». Silencio. «¿Estás preocupada por algo, querida? ¿Te pasa algo? ¿Te he ofendido?» «Oh, no, Ramón». Miró su cabello castaño oscuro, sus ojos danzarines, complejos de los gringos. No comprendía nada. Jamás podría comprender las emociones que había complicado su existencia. Se levantó de la mesa para arrodillarse junto al hogar. «Estos días de octubre pueden ser bastante fríos», dijo mientras encendía el fuego. «Deja que te ayude, querida», comentó él, arrodillándose junto a ella. Ella pensó: «Quiero que hagamos el amor. Quiero tener un hijo propio, si me fuera posible. Estoy aterrorizada. Durante 8 semanas mi miedo se le ha contagiado a él. Nos hemos acariciado y besado, pero nada más. Quiero más. Necesito más». Respondiendo a su invitación no formulada, Ramón la acarició. Su cabeza se dirigió hacia el pecho de él. La abrazó. «Cuando tengo una erección», le dijo, «me la mido. Tiene 7 pulgadas. ¿Está bien?» Ella sonrió nerviosa y recordó que antes pensaba que el amor hacía daño, que cuando la gente la amaba a una, la golpeaba y le metía botellas y linternas. Luego, apartó esos pensamientos como recuerdos que pertenecían a una era antes de que se hubiese reconciliado con el pasado. «Querida, te deseo», murmuró apasionadamente Ramón. «No, Ramón», replicó ella con un estremecimiento que aún era de deseo, mientras se soltaba de su brazo. Él volvió a acercarse a ella y nerviosamente comenzó a bajarle la cremallera del vestido. Ella negó con la cabeza, la volvió a subir y se sentó en el sofá. «Te amo, Sibyl», dijo. «Yo también te amo, Ramón, y por eso mi respuesta es no». «No comprendo», protestó él. «Sé que no comprendes», le dijo ella, «pero tengo miedo». «¿Tienes miedo de mí, Sibyl?», preguntó confundido. «Te amo». «Yo también te amo», le dijo ella, «pero tengo razones para tener miedo». Él la miró en una forma que reflejaba tanto perplejidad como ternura. Ansioso de ganar puntos, también sentía ansias de proteger a Sibyl contra sus miedos. Con voz muy baja dijo: «Quizá no sea el momento adecuado». Se puso la chaqueta y se dirigió hacia la puerta. «Mañana por la noche iremos a la ópera. Te vendré a buscar a las 6.
Primero iremos a cenar, a algún sitio al que no hayamos ido nunca. Le besó las puntas de los dedos y se marchó. Cuando la puerta se hubo cerrado tras de él, Sibyl pensó, ¿y si no vuelve nunca más? ¿Y si vuelve? Al siguiente domingo por la mañana, Sibyl y Ramón caminaban por Central Park. La sólida roca por la que pasaba le reafirmaba a Sibyl su propia solidez. Los árboles desnudos le recordaban las hojas de sí misma que habían caído. Era tan difícil decir cuántas de las personalidades se habían unido ya con ella como contar las hojas caídas en el camino. Hoy es un día tranquilo, mi amor, señaló Ramón. Estaba pensando en las hojas caídas, le dijo ella, y en la roca que permanece. Mi pequeñuela es una poetisa, exclamó él. De niña escribí poesía, le dijo ella. A continuación, Ramón sugirió que dieran un paseo en un coche de caballos. Después de todo, bromeó, soy un turista en tu país. Mientras estaban paseando, Ramón sacó de su bolsillo una cajita que se hallaba envuelta en papel blanco y atada con un lazo azul. Tengo algo para ti, dijo, mientras abría un paquete. Ella se quedó sin aliento cuando le mostró un anillo de diamantes y rubíes que le colocó en el dedo. No será un noviazgo muy largo. Nos casaremos enseguida. Vendrás a Bogotá conmigo para buscar a los niños. Luego, regresaremos a los Estados Unidos con nuestra familia. ¿Eres feliz? Desgarrada por sensaciones conflictivas, Sibyl se quedó en silencio. Si era posible, aún quería más a aquellos niños que el mismo Ramón. Si fuera su madre, sería buena con ellos. Repararía todo lo que le había sido hecho a ella. Ahora tenía en su dedo, bajo el símbolo del anillo de Ramón, todo aquello que siempre le había parecido inalcanzable. ¿No me dices nada?, exclamó con tono urgente Ramón. ¿Por qué no me dices nada? Durante un tiempo, el único sonido fue el de los cascos del caballo. No permaneceremos mucho tiempo en Bogotá, le explicó Ramón. Así no sentirás nostalgia. ¿Nostalgia de qué?, se preguntó. Estaba dispuesta a irse ahora mismo. Deseaba casarse con Ramón. Deseaba ayudarle a cuidar a aquellos pequeños. Necesito tu respuesta enseguida. No tenemos demasiado tiempo, querida, suplicó Ramón. Los niños no pueden esperar. Necesitan una madre. Las emociones conflictivas hacían que Sibyl no pudiera contestar. A Ramón le parecía seria y abstraída. Abrió los labios como para hablar y luego los cerró de nuevo. ¿Te encuentras bien?, le preguntó ansioso Ramón. Sibyl se puso a temblar. No deseaba sellar su destino. Tienes que decir que sí, insistía Ramón. Ese sí lo he visto en tus ojos desde hace muchas semanas. Finalmente, con una voz rota y entrecortada, Sibyl dijo, te quiero, Ramón. Quiero casarme contigo y ayudarte a cuidar a esos niños, pero no puedo. Anonadado, protestó. ¿Por qué? No creo que haya nadie que se interponga en nuestro camino. Silencio. No podía decirle que aunque no había ningún esposo o amante que obstruyera su camino, había gente en el mismo. ¿Cómo se burlaría de ella si le dijese que era una personalidad múltiple? Era como el resto del mundo que no la comprendía. Uno puede hablar con la gente de cualquier otra enfermedad, incluso de las enfermedades mentales, pero aquella tenía que mantenerla oculta, excepto para muy poca gente. ¿Qué me respondes, querida?, le preguntaba Ramón. Dame tiempo, Ramón, suplicó Sibyl. Sibyl, no tenemos tiempo. Tienes que contestarme ahora. Esos niños necesitan una madre. Yo deseo esa madre, sea la mujer que ame. El tiempo, pensó agónicamente Sibyl, el tiempo siempre me ha traicionado, y se limitó a preguntar, pero, ¿por qué no hay tiempo? ¿Es que no comprendes?, dijo. No me darán esos niños si no estoy casado, y no podré traerlos aquí a vivir si mi esposa no es estadounidense. La urgencia de la petición de Ramón convirtió de repente en terriblemente clara la cuestión. Quería una madre para aquellos niños, pero deseaba un estadounidense sin complejos. ¿Quién criaría a aquellos niños? No sería Sibyl sola, sino con Peggy, Marcia, Vanessa, Mary, Mike y Sid. Ramón jamás lo comprendería. Tiene que ser ahora, tartamudeó Ramón. Los otros estaban unificándose con ella. Estaba poniéndose bien, pero incluso, aunque había llegado al umbral, aún no había cruzado la puerta. Un regalo de tiempo podría haber rescatado aquel amor, pero Ramón le había dado un ultimátum, ahora o nunca.
Cásate conmigo, quédate aquí, yo iré y traeré a los niños, ofreció ahora Ramón. Ramón, contestó desesperada Sibyl, no puede ser. No me es posible casarme contigo. Santo cielo, ¿por qué? Gritó él. No puedo, repitió ella. Apartándose de él, miró a través de la ventanilla luchando con su desesperación. Luego, volvió a meter el anillo en la caja y se lo devolvió a Ramón. Mujer misteriosa, escupió irritado Ramón. Dime la razón de ese misterio o me iré. Jamás me volverás a ver. De inmediato, su tono cambió de la ira a la ternura. Si es algo serio, algo grave, puedes contármelo. Te amo, Sibyl, te escucharé. El no te atrevas a decirlo, de los días pasados, volvió para acosarla. Pero, aunque no se atrevía a decirlo, no se alejaba de la verdad acerca de sí misma como había hecho en el pasado. Desde luego, era una mujer misteriosa para Ramón. No obstante, los años de análisis habían desvelado el misterio para ella. Su inconsciente se le aparecía claro, traslúcido, mientras el de la mayoría de la gente estaba sellado por la incomunicación. Su inconsciente se le había mostrado como quizá nunca había ocurrido con ningún otro ser humano. Te escucharé, insistió Ramón. Ramón estaba ansioso de comprenderla y al mismo tiempo le hubiera resultado imposible llegar a comprender lo que le sucedía, aunque se lo hubiese explicado. En realidad, Ramón no había traspasado como ella creía antes el grueso velo de la soledad que colgaba entre ella y el mundo. El velo seguía incolume. El coche se detuvo mientras Ramón ayudaba a Sibyl a bajar del vehículo. Ella gozó con su contacto. El silencio reinó durante su viaje en el taxi. Luego, Sibyl y Ramón se hallaron frente a la entrada del edificio viejo donde ella vivía. ¿Volverás a pensártelo?, le preguntó. En su rostro se veía la sombra de la tristeza. Desearía poder hacerlo, le contestó ella. ¿Cómo me enfrento con esto? Era su súplica interna. En el pasado no me enfrentaba con las crisis, dejaba que los otros lo hicieran por mí, pero no soy la misma. Ahora puedo enfrentarme con mis propios problemas, y también soy capaz de ver la diferencia entre el romance y la realidad. Ramón me ama, pero con condicionantes. Yo lo amo y deseo sus niños, pero está convirtiendo el tiempo en el viejo enemigo traicionero. Las mejillas y los labios de Ramón se tornaron blancos. Volvió a caer en la osquedad. Luego pareció alejarse. No te quiero hacer ningún daño, dijo con aire ausente, sino todo lo contrario. Pero a menos que cambies de idea y me lo hagas saber, no nos volveremos a ver de nuevo. ¿Tenemos que separarnos de esta manera, Ramón?, le preguntó ella. La decisión ha sido tuya, Sibyl, replicó él con frialdad, pero recuerda, aún puedes arreglarlo todo. La avalancha había comenzado, pero aún no había chocado contra el fondo. El choque llegó cuando continuó con amargura. No solo me has rechazado a mí, sino a esos 3 niños que decías amar sin conocerlos. Pero, de nuevo, te lo vuelvo a decir, puedes aún arreglarlo todo. Le dio la espalda, caminó algunos pasos y regresó. Le colocó la caja con el anillo en la mano. De todos modos, quédatelo, le dijo. Es tu piedra astrológica y te gustan las cosas bonitas. Quédatelo en recuerdo de la vida que rechazaste, de tu negativa a vivir. Huyó hacia el interior de la casa. Pensó que había rechazado a Ramón, tal como ella había sido rechazada tantas veces. A los 3 años y medio de edad, le había preguntado a un doctor de un hospital, ¿quiere usted una niñita? Y él se había apartado de ella de la misma forma que ella se acababa de apartar de Ramón. Había dado la espalda a 3 niños igual que un doctor hacía mucho, se lo había hecho a ella. Y no obstante, al cabo de un momento se dio cuenta de que no tenía motivo alguno para sentirse culpable por sus acciones. Los esfuerzos de Ramón para inyectarle una sensación de culpa no había tenido éxito. El darse cuenta de esto le dio fuerzas. He estado usando el ser una personalidad múltiple como una máscara para los verdaderos temores que me mantiene apartada de lo que más deseo, se preguntó. ¿Soy realmente tan noble, tengo tanta moral como para sacrificarme con el fin de proteger a Ramón y a sus niños de mi enfermedad? Pero Sibyl sabía que su misma salvación dependía de que se dedicase a su naciente salud. Como para confirmar esta repentina visión, lo primero que hizo en el apartamento fue vaciar el florero que contenía las ya marchitas rosas de Ramón, que le había regalado 3 días antes. A la siguiente mañana, Sibyl pensó en no ir a trabajar, pero se obligó a hacerlo. De nuevo mi conciencia, pensó,
Pero Ramón no estaba allí. Su asignación especial había concluido, según se enteró, y ya no volvería al hotel. No había tiempo. Ramón no le engañaba cuando le dijo esto. Al final de la semana, encontrando que era demasiado doloroso permanecer sola, allá donde Ramón y ella habían permanecido juntos, Sibyl dejó su trabajo en el Gotham. Sibyl estaba segura de que Ramón no sentía deseos de venganza contra ella, tanto por naturaleza como por principios. Estaba por encima de una vulgar satisfacción de sus instintos más bajos. Probablemente jamás la perdonaría por no haber aceptado su amor, pero aquello era otro asunto. El recuerdo era una tortura constante, mantenía un fuego lento de remordimientos, una pena trémula que no quería desaparecer. Trató de contrarrestar su pena pensando objetivamente en que había existido una obvia manipulación en su intento de matrimonio. Pero, sin embargo, las lágrimas inundaban sus días. Los comentarios de los otros que aún seguían dentro de ella aumentaban su problema. Era buena persona, decía Vicky. A todos nos gustaba. Deberías haberle dicho la verdad. Y Peggy, era un gran hombre. Todos queríamos casarnos con él. Y los vituperios de Vanessa. Lo rechazaste porque quizá en tu interior no lo deseabas. La doctora Wilbur, que regresó poco después de que Ramón hubiera partido, se sintió impresionada por el adelanto de su paciente. Las cartas de Sibyl la habían informado. Es la primera vez que usted ha estado alejada y que yo he conseguido seguir siendo yo misma durante todo el tiempo. El psiquiatra, al que Sibyl estuvo acudiendo durante el periodo de tiempo, verificó su afirmación. Además, tanto en la oficina como lejos de ella, durante las primeras semanas de reiniciado el análisis, Sibyl pareció más fuerte, más confiada. Incluso había ganado peso, lo que en su caso siempre estaba unido a una memoria de su salud, tanto mental como física. Aquel era un importante aspecto psicosomático de la grande histeria de Sibyl. Sin embargo, la relación con Ramón preocupaba a la doctora. Las referencias al mismo en las cartas de Sibyl no habían indicado en modo alguno lo serio de su relación. Creía que, de haber estado en el país, podría haber sido salvada tal relación. De haber hablado con ella, con Ramón, Sibyl, mostrando su nueva madurez, insistió, a pesar de todo, que no hubiera servido de nada porque Ramón no comprendía los problemas emocionales ni las enfermedades mentales, y cuando la doctora Wilbur la urgió a escribir a Ramón para que la doctora pudiera hablar con él, replicó: «Primero, debo saber cuándo estaré bien». «Estás mucho mejor», le contestó la doctora. «Me escribiste que seguiste siendo tú durante mi ausencia». «¿Continuó esto siendo cierto después de que te separaste de Ramón?» «Sí», replicó confiada Sibyl. «A veces los otros me hablaban, especialmente hacia el final, pero yo dirigía las cosas». Mientras la doctora Wilbur estaba absorbiendo la información que le facilitaba su paciente, Sibyl protestó: «Pero aún no ha respondido mi pregunta. ¿Cuándo estaré bien?» «No lo sé, Sibyl. Has mostrado ser muy saludable en tu relación con Ramón, pero los chicos siguen luchando contra la integración». Sibyl miró fijamente a la doctora. «Acaba de responder a mi pregunta», le dijo. «Si me hubiera afirmado que estaría bien en un mes, 2 meses, 3 meses, hubiera escrito a Ramón y corrido el riesgo de que usted lograra hacer comprenderle. Pero el tiempo me ha traicionado una vez más». «Si te ama, lo comprenderá de todos modos», protestó la doctora. «Podemos escribirle y probarlo». «No», respondió con voz baja Sibyl. «Ramón es un hombre práctico, no estará esperando a una neurótica». Mientras Sibyl salía de la oficina de la doctora, se sentía sola hasta la médula. En las canciones pensó, la gente estaba acompañada, vivía, amaba, danzaba, iba a algún sitio, lo que Sibyl había amado, le había sido arrancado. No esperaba volver a amar de nuevo, y sin embargo, había un triunfo en su derrota. En los viejos tiempos, una crisis como aquella hubiera causado la disociación de Sibyl. En cambio, ahora, no solo había permanecido siendo ella misma, sino que continuaba siendo las nuevas sensaciones de solidez. El dolor que sentía por lo de Ramón era real, en contraposición a las emociones del pasado, que le habían parecido irreales, y aunque esta pena era terrible, la nueva realidad era buena. Por primera vez, a pesar de su dolor, se sentía lo bastante sólida como para poder defender su lugar en el mundo. Capítulo 32.
1. Enredaderas muertas. Viejas enredaderas, espinos o eglatinas, dijo Marcia bajo hipnosis en enero de 1965. Tengo miedo a la vida y al mundo. Tengo miedo de salir al mismo. Tengo miedo de ser rechazada, apartada, echada a un lado. Era el miedo natural a la reentrada. Siento ansias de ser una persona sana entre la gente sana, declaró Vanessa. La vida es para vivirla y yo ya he esperado demasiado. Creo, admitió Mike, durante la misma sesión, que Sybil vale mucho más de lo que ella piensa, o de lo que Sid y yo jamás hayamos creído. La gente se preocupa por ella. Flora, la madre de Flora, y naturalmente la mujer doctora y Ramón. Quizás Sybil puede hacer cosas que Mike y yo hemos querido hacer, pero jamás se nos ha dejado hacer, añadió Sybil. Quizá no esté mal que una mujer construya una separación. Quizá ella pueda ser la mujer que desea y le vaya bien en una carrera, con la habilidad de Mike y con la mía, con nuestro entusiasmo. Estoy seguro de que podrá, a Mike y a mí, nos parece bien lo que quiere hacer. Nos gusta la nueva Sybil. ¿La nueva Sybil? ¿Quién soy yo?, se preguntó a sí misma. También la doctora Wilbur se preguntaba, ¿quién es ella? Pues, aunque Sybil no era una única persona, ya no era una simple personalidad primaria. La única persona que ahora acudía a las citas con la psicoanalista aquellos días era esta nueva Sybil. Cuando la doctora Wilbur deseaba comunicarse con las otras personalidades, solo lo podía hacer mediante la hipnosis. Poco después de que Mary hubiese salido del iglú, ella y Sybil Ann se habían unido. Vanessa, siempre más cercana a Sybil que la mayor parte de las otras personalidades, se había acercado más en esa dirección. La apasionada denuncia de hipocresía de Vanessa había, de hecho, agudizado el que Sybil se diese cuenta de la misma tanto en su pasado como en el presente, proporcionando de esta manera a la personalidad primaria una nueva comprensión de sí misma. Marcia, que anteriormente había expresado el típico miedo a la curación de un paciente, había llegado a hacerlo al unirse a Sybil. Esta unión también había tenido lugar poco después de que Marcia hubiera aceptado el deseo de asesinar a su madre. Peggy no parecía ni siquiera cuando era llamada. Peggy Lau y Peggy Ann se habían ya fusionado ya como Peggy. Ahora, esta fusión había ido aún más allá. Aquellos guardianes del pasado no integrado, con sus recuerdos airados y temerosos, habían regresado a Sybil tras hacer el retrato que Ramón había mirado, la última obra producida por ella. Peggy había dejado de existir como un ente separado, pero su fortaleza de carácter era muy notoria en la nueva Sybil. Por otra parte, esa Sybil que estaba emergiendo era muy diferente de lo que originalmente había esperado la doctora Wilbur. Dado que Vicky poseía todos los recuerdos y tenía mayor parte de la Sybil original que la Sybil primaria, la doctora había pensado que sería una buena idea eliminar a las otras personalidades, incluyendo la Sybil primaria, y permitir que Vicky se convirtiese en la única personalidad existente. No obstante, la doctora había descubierto que Vicky, como todas las personalidades, existía con el propósito exclusivo de enmascarar los sentimientos con los que la personalidad primaria o central no podría enfrentarse. Por consiguiente, la respuesta había sido preservar a la personalidad primaria como tal, mientras le devolvía los recuerdos, las emociones, los conocimientos y las formas de comportarse de las otras personalidades, consiguiendo así restaurar las capacidades naturales de la niña original. Eso también significaba volver a la personalidad primaria, las experiencias de un tercio de la vida de Sybil que había sido vivida únicamente por las otras personalidades. Todo aquello fue un trabajo inédito para la doctora Wilbur. La doctora sabía que todas las personalidades se habían ido acercando a Sybil. A medida de que Sybil cambiaba, también lo hacían esas otras personalidades. Previamente, había dos niveles de negación de la madre de Sybil. Sybil había aceptado a Hattie Dorset, su madre, pero negaba el odio. Las otras personalidades habían negado que la mujer a la que odiaban fuera su madre. Después de que Sybil, en aquel momento de purga en el coche, había aceptado el odio, las otras personalidades habían pasado a aceptar a Hattie, y ahora la reconocían como nuestra madre, incluso Vicky, cuyos padres jamás habían llegado de Francia a buscarla. Finalmente, llegó a admitir, la madre de Sybil también es mía.
Sybil había comenzado a asumir el comportamiento de los otros, por ejemplo, lo que había sido habilidad exclusiva de Peggy Lau, el dibujar en blanco y negro, se había convertido también en capacidad de Sybil. De hecho, se había convertido entre las personalidades una mezcla de los estilos de pintura. Por otra parte, aunque Peggy le había devuelto a Sybil la capacidad de multiplicar que había aprendido en la clase de 5º grado de la señorita Henderson, Sybil aún no sabía hacerlo demasiado bien. En mayo y junio de 1965 aún había disminuido más el uso de la hipnosis, y ahora estaba únicamente reservada a la comunicación con las personalidades que de otra forma no podían ser alcanzadas. Parecían terminados para siempre los días de la disociación de Sybil y de la aparición espontánea de las personalidades secundarias. Sybil estaba en su apartamento, escribiendo un currículum vitae para una agencia de maestros en la que se había registrado con la esperanza de conseguir un trabajo fuera de Nueva York. Ahora se creía capaz de arreglársela sin la doctora Wilbur y estaba ansiosa por probar su independencia. Mientras Sybil estaba escribiendo a máquina sus dedos, de repente se le entumecieron. Asustada, llamó a la doctora Wilbur, pero sin éxito. Entonces llamó a Flora. Cuando Flora acudió al teléfono, Sybil se sentía completamente entumecida. «Estoy enferma», gritó por el teléfono. «Si algo me pasa, vende el álbum de sellos. Preocúpate de que la doctora Wilbur cobre su análisis». Trató de decir más, pero se le cayó el auricular de la mano. Sus brazos y piernas se movían involuntariamente, cayendo hacia adelante. Se golpeó contra la pared. Fue a chocar contra el otro lado de la habitación e incluso golpeó el techo. Luego se desplomó en un montón inerte sobre el suelo. Fue allí donde Flora la halló, llena de moretones, con un aspecto horrible. Capaz finalmente de hablar, Sybil dijo con aire de triunfo: «Lo contemplé todo, me di cuenta de lo que estaba pasando en cada minuto». Poniéndose en pie, Sybil parecía más alta de lo habitual. Una voz más joven que la de Sybil, ligera, cantarina y alegre, exclamó: «Soy la chica que a Sybil le gustaría ser. Tengo el cabello rubio y el corazón alegre». Entonces desapareció y regresó Sybil. «Debo de haberme desmayado», dijo Sybil. «¿Otra vez? ¿Cómo puede ser eso?». Flora supo enseguida que la personalidad rubia que había emergido por un instante no era ninguna de las 15 personalidades con las que se había encontrado previamente. Una nueva personalidad en aquel estadio de análisis cuando Sybil estaba ya casi integrada. Naturalmente, lo más inmediato era meter a Sybil en la cama, aplicarle compresas frías en los moretones y llamar a la doctora Wilbur. ¿Y después? «Fue un desarreglo gastrointestinal grave», le dijo la doctora Wilbur aquella tarde a Flora, acompañado por un ataque y espasmos, y durante todo ello Sybil se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Luego, Flora le contó a la doctora Wilbur lo de la rubia. La disociación fue breve, quizá no durase más de un minuto, terminó Flora. «El pasado febrero», replicó pensativa la doctora Wilbur, «conocí a esa rubia en mi oficina, aunque en aquel momento no me di cuenta. Sybil había estado hablando. Luego adoptó una expresión ausente por un minuto, como hacía en los viejos tiempos. Después oí la voz que has descrito. Fue solo un minuto, un simple relámpago». Al día siguiente, en su oficina, la doctora Wilbur hipnotizó a Sybil. Marianne fue la primera en aparecer. «Tuvimos un ataque», explicó. «Habíamos visto muchos ataques. La gente en la vieja iglesia de Willow Corners, aquella iglesia fea y desnuda. Odiamos a esa gente». Vicky añadió: «Anoche en nuestra habitación había alguien más. Ese individuo tenía cabello rubio. La vi», dijo Marcia. «No sé su nombre». «¿Quién lo sabe?», preguntó Vanessa. «Supongo que Vicky lo sabe», replicó Marcia, «porque me parece que ella la conoce». «¿Quién es?». «Una chica nueva, pero que no es nueva», contestó Vicky. Repentinamente habló la recién llegada. Lo hizo de forma extraña, cantarinamente, con la cadencia de un discurso preparado. «En realidad, no soy nueva», dijo. «He estado aquí desde hace 19 años. Soy la chica que a Sybil le gustaría ser, nacida en la tranquilidad. He vivido sin ser vista. Adolescente, mientras los otros permanecían aún siendo esencialmente niños. Yo no tenía ningún trauma infantil. Nunca conocí ni a Hattie ni a Willard Dorset, pues jamás viví con Willow Corners, ni asistí a la iglesia de ese lugar.
Aparecí en Omaha, disfruté de la universidad y me encanta Nueva York. Me habría hecho miembro de fraternidades, hubiera tenido muchas citas, hubiera sido animadora de los partidos de fútbol y una líder de todas las cuestiones del campus. Me encanta la vida y el vivir. La única cosa que se interponía en mi camino es que no era libre para ser yo misma, para caminar bajo el sol y enfrentarme al mundo. Pero ahora que los otros están a punto de hacerlo, iré con ellos. Ahora que los otros han abandonado sus traumas, daré la mano al resto. Mi vitalidad les dará fuerza, mi ansia de vivir, una nueva energía, mi pasado sin cicatrices, seguridad. Yo, que jamás he estado enferma, caminaré con Sibyl por el mundo, no protegido de la gente sana. Bienvenida, dijo Vicky. Tú y yo somos similares, Victoria, replicó la rubia, que aún no había dicho su nombre. A diferencia de los otros, no nos acunaron en traumas, sino en el deseo de Sibyl. Tú y yo somos rubias, las únicas dos de los 16, según tengo entendido. Había mucha gente rubia en la familia materna de Sibyl, y su madre siempre estaba lavando ese color de cabello. Somos rubias porque Sibyl deseaba ser rubia. La rubia era hija de los sueños. Una muchacha que se había colocado con Sibyl frente al espejo, palpitando con sus esperanzas de adolescente, mientras esperaban a Ramón. Y si su forma de hablar sonaba poco natural, era la expresión de la afectación de una quinceañera, expresando sus conocimientos y confianza recién hallados. He venido a liberar a Sibyl, anunció la rubia. Cuando entré en el mundo, echaremos a un lado lo que en otro tiempo fueron las enredaderas muertas de Marcia. Y caminarás conmigo entre árboles en flor, ya no en el invierno de la vida, sino en la primavera. Silencio. La doctora Wilbur trató de lograr que la rubia dijera algo más, pero en lugar de ello, Vicky le dijo: La rubia es la adolescencia de Sibyl. ¿No es un tanto tarde?, preguntó la doctora. Ahora necesita estar con Sibyl, le indicó Vicky. ¿Hay alguien más?, preguntó la doctora, como si estuviese reviviendo los primeros días del análisis. ¿Por qué debería haber alguien más? Vicky parecía encogerse de hombros al hablar. Cierto, no esperábamos a la rubia, pero, como ella misma le ha dicho, ya llevaba aquí por 19 años, aunque inactiva. ¿Cómo podría haber sido activa cuando Sibyl, llevando el peso de su infancia, pasó de largo su adolescencia, excepto en un puro sentido físico? Vicky hizo una pausa, luego añadió: Fue difícil para Sibyl tener una adolescencia normal. Dejó demasiada parte de sí misma detrás, fijada en la niñez. Ahora que Sibyl ha acabado con esos traumas infantiles, uno podría esperar hallar la adolescencia perdida que regresa en busca de la gratificación de la madurez. Mientras las palabras de Vicky se arrastraban, se oyó de nuevo la voz cantarina de la rubia. Me quedé a un lado, dijo, hasta que Sibyl se enamoró. Cuando me di cuenta que lo de Ramón no iba a progresar, me alcé para proteger a la Sibyl adolescente de un desengaño. ¿Sabe? Cuando estaba con Ramón era un adolescente. Sí, Sibyl aún desea sentirse como un adolescente cuando está enamorada. No hay razón alguna para que no lo haga, dijo la doctora. La gente lo hace a cualquier edad. Puede funcionar como una rubia de 18 años, a los 42. Sibyl puede integrarse. Lo ha hecho, replicó la rubia. No soy ninguna amenaza para la cura final. De hecho, haré que giren más deprisa las ruedas de Sakura. ¿Has estado escuchando Sibyl?, preguntó la doctora Wilbur. Sí, le contestó Sibyl. Y sé que esa parte mía que no ha dado su nombre está diciendo la verdad. El deseo personificado por la muchacha de los sueños había traído una nueva juventud a la vida no vivida, a la feminidad abortada por la vacuidad y la discontinuidad. Asombro, aterrorizador, renovador de la vida, el episodio de la aparición de la rubia resultó ser el clímax de la enfermedad de Sibyl. Tras ese acontecimiento, hubo muchos días en los que simplemente se quedaba sentada y absorbía las emociones, actitudes, conocimientos y experiencias que, desde principios de junio de aquel año, habían compartido voluntariamente con ella las otras personalidades. Y mientras daba una nueva ojeada a su personalidad eclosionante, estaba teniendo lugar en su interior una tremenda reorganización de esa personalidad. El pasado se fundía con el presente. Las características de cada una de las personalidades con las de las otras
El pasado regresaba y con él la niña original llamada Sibyl, que no había existido como entidad desde que tenía 3 años y medio. No todo surgió inmediatamente a un nivel consciente, pero las cosas significativas que lo hicieron fueron una memoria normal y un sentido nuevo del tiempo. Después de 39 años, el reloj ya no resultaba incomprensible. Una semana después de la crisis del 7 de julio, Sibyl estaba hablando con mucho más ánimo a la doctora Wilbur acerca de sus planes de convertirse en una terapista ocupacional. Esto representaba abandonar Nueva York. Los viejos temores parecen haber aparecido, comentó la doctora Wilbur. Todo parece indicar que estás totalmente curada. Oh, lo estoy, doctora, replicó Sibyl sonriendo. He tenido mi último ataque, pero fui totalmente consciente de lo que pasaba durante el mismo. No fue igual que cuando sucedían en el pasado. Luego, añadió, ¿y la rubia? Preguntó ella misma. Bueno, noto que está conmigo, sé que nunca más volveré a disociarme. Jamás habías dicho eso, replicó la doctora, ni durante todo este tiempo en que no apareció ninguno de los otros. No lo dije, afirmó Sibyl, porque jamás antes creí que fuera a ser así. Vamos a ver, le explicó la doctora, si todos los recuerdos de los otros son ya tuyos. Probémoslo. Durante las diversas sesiones hipnóticas que siguieron, la doctora Wilbur comparó los recuerdos de Sibyl con los de las otras personalidades que aún tenían identidades individuales. Ni una sola de las personalidades tenían un recuerdo que Sibyl no tuviese también. Además, la actitud de Sibyl hacia las personalidades había cambiado completamente y pasado de una negación inicial a una hostilidad, y por fin a una aceptación e incluso a un amor. Habiendo aprendido a amar esas partes de sí misma, había de hecho reemplazado la autodetracción por un amor a sí misma. Este reemplazo daba una importante medida de su integración y restauración. 3 semanas después de la crisis de julio, la doctora Wilbur hipnotizó a Sibyl y llamó a Vicky Antoniette. ¿Qué tal van las cosas, Vicky?, preguntó la doctora. ¿Qué progresos hay por ahí abajo? Ahora soy parte de Sibyl, ¿sabe?, le contestó Vicky. Ella siempre deseó ser como yo. Ahora somos una sola cosa. Ella acostumbraba a decir este o tal acontecimiento fue antes de mis tiempos. Ahora yo digo es después de mis tiempos. ¿Comprende? Ya no soy completamente libre. Aquella fue la última vez que la doctora Cornelia Wilbur habló con Victoria Antoinette Sherlock. El 2 de septiembre de 1965, la doctora Wilbur anotó en su diario analítico sobre el caso de Dorset. Todas las personalidades se han convertido en una. El 30 de septiembre fue el día del traslado en el viejo alojamiento. Los muebles y cuadros de Sibyl partieron hacia Pensilvania, donde había encontrado un trabajo como terapista ocupacional. Por su parte, ella trasladó el apartamento de Flora para pasar sus últimas 2 semanas en Nueva York. La Sibyl que entró en el apartamento de Flora era nueva, no solo para Flora, sino para sí misma. No era lo que había sido la Sibyl primaria, ni tampoco era ninguna de las otras 15 personalidades, era todas ellas. Como la Miranda de la tempestad, parecía hallarse al borde del descubrimiento, casi literalmente gritando: ¡Oh, maravilla! ¡Cuántas buenas criaturas hay aquí! ¡Oh, qué bella es la humanidad! ¡Qué hermoso nuevo mundo! Aquel que tiene tanta gente en él. El mundo parecía nuevo porque ella era nueva, real, porque por primera vez en su vida de adulta era una personalidad total y real. Mientras se quitaba la chaqueta, dejaba sus maletas y se hundía en un sillón, permaneció en silencio. Luego dijo: he estado aquí antes, y sin embargo, no he estado. ¿Quién habla?, preguntó Flora. Aquella que puedes sentir, replicó Sibyl. Tengo nuevas sensaciones ahora, verdaderas sensaciones. No es como antes. No es como antes era la clave para comprender que aún Sibyl tenía ahora las sensaciones que habían sido enmascaradas durante 39 años por los otros. Su escala de referencia seguía siendo la de la personalidad primaria. Flora había preparado una refacción y mientras comían,
Hablaron durante un rato de cosas impersonales. Luego, sin referirse a nada que hubiera sido dicho anteriormente, Sybil comentó: los recuerdos hacen que una persona madure emocionalmente. Aunque era dichoso, como una generalización, a Flora le resultaba obvio que Sybil se estaba refiriendo a sí misma y que en realidad estaba diciendo: ahora que los otros me han devuelto mis recuerdos, he sido capaz de madurar emocionalmente. Ahora soy un todo, he madurado. Sin embargo, paradójicamente, si bien esta nueva Sybil parecía más dura, también parecía más joven de los 42 años que tenía. La impresión se hizo aún más fuerte cuando comentó: estoy descubriendo cosas que cualquier persona de mi edad conoce desde hace tiempo. A la siguiente mañana, durante el desayuno, Sybil dijo: hubo un tiempo en que esperé lograr llegar a saber lo que estaba haciendo siempre que lo estuviera haciendo. Luego, añadió con intensa compulsividad: ahora me entero de lo que sucede a cada minuto. Cuando me despierto, sé lo que hice ayer y puedo planear lo que voy a hacer hoy. Miró a Flora y a la madre de esta y preguntó con fervor: ¿os dais cuenta de lo que significa tener todo el día ante un día que una sabe que será suyo? Al final, después de 39 años de que le ocurriese lo contrario, para ella, un día tenía todas las horas. Antes, el tiempo pasaba ocupado por las otras personalidades. Ahora, el tiempo le daba la oportunidad de autorrealizarse. Cada mañana, mientras planeaba el día que tenía por delante, sus ojos lanzaban chispas y mostraban una excitación que, en cualquier otro hubiera estado totalmente desproporcionada con respecto a la naturaleza de su actividad. La excitación continuaba en incremento a medida de que se desarrollaba el día e iba haciendo cosas normales: leer un libro, ver la televisión, hablar. Veo el nombre de alguna figura pública en un periódico, le comentó a Flora una tarde. Lo oigo de nuevo en la televisión, luego alguien habla de él. Siempre lo reconozco. Hubo un tormento de reminiscencia en los ojos de Sybil cuando añadió: en el pasado, hubo tantas veces en que no podía lograr eso. Puso el acento de la frase "en el pasado" con la fascinación que uno siente por un horror ya antiguo. Después, interpretando el aislamiento, la marginación que había representado el ser una personalidad múltiple, explicó: veía el nombre en el periódico cuando lo mencionaban de nuevo en la televisión. A menudo no era yo, sino uno de los otros quien lo veía. Cuando surgía en una conversación, quizá fuese otro distinto el que se encontrase en ella. Las partes no se integraban. De nuevo, estaba usando el yo como la escala de referencia del antiguo individuo primario. Triunfalmente añadió: ahora las partes están juntas, el mundo parece un todo. Su expresión se convirtió repentinamente en pensativa. Cuando, mirando fijamente a Flora, comentó con ansiedad: sé que a otra gente no le causa ninguna impresión el poder ver todo un programa de televisión sin interferencia de su interior, pero para mí es toda una revelación. Otras ideas iban siendo expresadas. Aquí todo es tranquilo, muy tranquilo, dijo la otra tarde. Pensando en ella, me doy cuenta de que también hay tranquilidad en mi interior. No discuto conmigo misma. Otra tarde, cuando regresaba con Flora y la madre de esta en una cena, Sybil resumió la situación en la forma más explícita posible al decir: estuve allí todo el tiempo, yo misma. Veo la comida, recuerdo cada palabra de la conversación, todo. Las cosas más simples se convertían en trascendentales. Por ejemplo, una mañana en la que Sybil había estado comprando en el mercado, descubrió al regresar al apartamento que se había olvidado del zumo de naranja. Es maravilloso, observó con buen humor, ser capaz de olvidarse de las cosas en la misma forma que el resto de la gente. Más que buen humor, aquella afirmación mostraba una sensación de pertenencia, de haber regresado al seno de la raza humana. Una mañana, Sybil deseó ir a Gimbel's para comprar tela con que hacerse un vestido. La tienda estaba atestada. Muchas mujeres se hallaban en el mostrador al que ellas iban. La vendedora comenzó a atender a una cliente que había llegado después que Sybil. Lo lamento, pero yo estaba primero, protestó Sybil. Flora se quedó sin aliento. En el pasado, una acción de tal naturaleza hubiera sido imposible para Sybil, quien tendría que haber acudido a una de sus otras personalidades, habitualmente Peggy Lau. Sin embargo, aquella vez la única personalidad que estaba presente era Sybil, ahora confiada en sí misma.
La nueva indicación del éxito del análisis se produjo enseguida. La vendedora le entregó a Sibyl la nota de la compra. Ella la escrutó, multiplicando el número de metros por el precio por metro para averiguar si el total era correcto. En el pasado, Sibyl hubiera suplicado a su acompañante que comprobase por ella la exactitud de la nota, pero poseedora ahora del conocimiento del que Peggy Lau había sido depositaria desde la clase del 5º grado de la señorita Henderson y ayudada por la fase posanálica de su tratamiento, durante la cual la doctora Wilbur le había enseñado a la nueva Sibyl cómo usar los conocimientos de las personalidades, le había devuelto. Sibyl rechazó el cálculo por ella misma. En el departamento de vestidos confeccionados, Sibyl decidió comprarse uno marrón con puños rojos y dorados y un cinturón. Al salir de la tienda, le comentó a Flora: he comprado el traje marrón por Sibyl, pero los puños le interesan a los que de Peggy hay en mí. Fuera de Gimbels, Flora fue a llamar un taxi. Sibyl la contuvo diciéndole: tomemos el autobús. Recordando el intenso terror que por los autobuses sentía Sibyl, Flora se dio cuenta de lo importante que resultaba aquella sugerencia. Todo el mundo puede tomar un autobús e ir a algún sitio. Es tan simple, comentó tranquilamente Sibyl. Y una vez en el autobús, Sibyl expresó los pensamientos que Flora había tenido mientras se encontraban en la tienda. Antes acostumbraba a hacer que otras personas calculasen por mí o no me preocupaba en lo más mínimo de los cálculos. Pero ahora lo hago por mí misma. Puedo pedir las cosas que deseo, calcular el cambio en un taxi, medir la ropa que necesito para un vestido y unas cortinas, medir los marcos para mis cuadros, hacer todas las cosas que antes yo no podía hacer. De nuevo, aquel curioso énfasis a la palabra antes, que además venía acompañada por la alegría de haber expresado una nueva libertad. Naturalmente, aún había momentos en los que Sibyl demostraba por un instante características de los que antes fueron sus otras personalidades. La nueva Sibyl se paseaba de un lado a otro en la sala de estar, exclamando: me voy a otro lado, voy a construirme una nueva vida, todo es excitante, hay mucho que hacer, muchos sitios a los que ir. A Flora, esto le recordaba el momento en que Peggy Lau había planeado romper con las otras para siempre. Un toque de Vicky resultaba evidente cuando venían visitas y Sibyl conversaba acerca del mobiliario primitivo americano o declaraba con convicción: no puedo comprender cómo alguien logra aburrirse. La rubia, que se había presentado tan tarde y había sido integrada con la rapidez, parecía omnipresente en el burbujeo y de nuevo entusiasmo de Sibyl. La nueva Sibyl reparaba un jarro de cerámica roto, tal como Michael Seed hubiera podido hacer. Preparaba un estofado de cordero que Mary acostumbraba a cocinar y, lo que era más asombroso, tocaba el nocturno en si menor de Chopin. Antes, solo Vanessa sabía tocar el piano. Unas pinceladas de Nancy Lau Ann parecían estar presentes cuando Sibyl le confió a Flora. Me avergüenza haberme mostrado estrecha de miras e intransigente. Ya no temo a los católicos. Y cuando Sibyl añadió: mis creencias religiosas fundamentalistas siguen siendo las mismas, pero hay en ellas una modificación que ha eliminado el tormento y que les da una nueva perspectiva. Era como si estuviese diciendo: Mary ha salido del iglú. Las personalidades habían dejado de existir como entidades autónomas e independientes, pero habían sido integradas con éxito y ahora estaban contribuyendo con sus características, que eran los diversos aspectos de una nueva personalidad total. Naturalmente, aunque esa unicidad traía una sensación de alegría por estar con vida, una sensación de maravilla al tener todo un día por delante, nueva confianza en el enfrentamiento con el mundo y un equilibrio que surgía de una nueva madurez y una juventud que no tenía nada que ver con la juventud cronológica, la psique recién sanada de Sibyl era aún algo frágil y no estaba aún dispuesta a confiar totalmente en sí misma. Había momentos de pánico agudo, pero que era rápidamente reprimido, e irrupciones del miedo hacia el futuro. No quiero volver a enfermar, murmuraba de vez en cuando. Tengo miedo de lo que pueda pasar a medida que el día corre hacia la noche. Flora contemplaba lo acervo de los temores de Sibyl y llegaba a la conclusión de lo maravillosamente normal que era que Sibyl tuviera miedo, como todo el mundo de la vejez. Lo que le resultaba más doloroso era hablar de Ramón.
No fue sino hasta la noche, antes que Sibyl saliese para su nuevo trabajo, cuando finalmente dijo: «Le hubiera pedido que esperase», exclamó angustiada, «si hubiera sabido lo pronto que iba a mejorar». Y Sibyl, en otro tiempo, había sido incapaz de llorar. Dejó que sus lágrimas corriesen. Durante las 2 semanas de estancia de Sibyl con Flora, la doctora Wilbur nunca estuvo muy lejos. Llamaba diariamente por teléfono a Sibyl en varias ocasiones. Fue al apartamento a cenar. Sibyl le contaba sus nuevos planes. Había conseguido un empleo como terapista ocupacional en un hospital de Pensilvania para niños emocionalmente perturbados. Sibyl consideraba esto como un empleo interino hasta que pudiera volver a dedicarse a la enseñanza. En la víspera de la partida, de 15 de octubre de 1965, la doctora y su antigua paciente salieron del apartamento de Flora. 2 mujeres que habían hecho juntas un viaje de 11 años de duración comenzaban sus caminos separados. En el amanecer de la nueva era de la nueva Sibyl, el que existiera una de mi 17ª personalidad para suplantar a la vacía personalidad primera, era buena prueba de que la verdad es interna y la superficie es una mentira, pues enterrada en la personalidad vacua a la que en el mundo veía, se había hallado una nueva mujer. Esta mujer completa, negada durante tan largo tiempo. Y aquí terminamos el libro, termina el capítulo. Y aquí habla del epílogo, el nuevo tiempo de la nueva Sibyl. Yo, la Flora de la historia, autora de este libro, he permanecido en estrecho contacto con Sibyl durante más de 7 años. Desde que salió de mi departamento, de los fragmentos de algunas de las cartas que me envió, podrán obtener algunas impresiones de la nueva Sibyl en su nuevo tiempo. 4 de noviembre de 1965. Me gustaría que pudieras ver mi casa, Connie. La doctora Wilbur le llamaba Connie. Dijo que era más barato comprarla que alquilarla, y me dejó dinero para la entrada. Mi habitación de invitados es bastante grande. Es para ti, para Connie y para Laura. Por turnos, ¿comprendes? Estoy encantada al poder tener una casa mía propia. Capri está aquí conmigo. Su lugar favorito es el alféizar de la ventana delantera. A veces me pregunto si se da cuenta de que soy solo yo. 20 de enero de 1966. He tenido tiempo para leer algunos libros este pasado invierno. Amistad y Fraticio. La búsqueda de Amelia Earhart, Papa Hemingway, Regresa al jurado, El dinero de la otra gente, El rey de su castillo, El espejo chino y los 3 volúmenes sobre la guerra civil de Bruce Catton. La mayor parte de estos libros, como la mayor parte de los artículos de revistas que he leído, se refieren a acontecimientos y gente que era noticia durante el tiempo que había demasiada gente en mí para que pudiera seguirle la pista a nada. Eran cosas de las que entonces solo me enteraba muy someradamente. Hay demasiadas cosas de las que tengo que ponerme al corriente. Alger Hiss y Without Chambers, por ejemplo, eran tan solo nombres para mí. 25 de septiembre de 1966. Imagínate, llevo aquí casi un año ya. Es el primer año continuo de toda mi vida. Es asombroso cómo los días caben exactamente en las semanas y las semanas en meses que puedo recordar. Hasta ahora, solo falté un día al trabajo, un dolor de oído el invierno pasado. Es la más grande experiencia que jamás haya tenido, no superada por nada. La gente toma tantas cosas por supuestas que creo que no acaban de disfrutar la vida. Todo ha ido bien, no ha sido todo fácil, pero no ha habido problemas. Incluso me dieron un aumento de sueldo a los 7 meses. Me sentí muy sorprendida, pues no me lo esperaba porque había firmado un contrato por una cantidad fija. No obstante, sigo deseando volver a la enseñanza y hay buenas posibilidades en ello. Me preguntas si las clases privadas de arte que te mencioné las daba o acudía a ellas. Creí que ya te había hablado de ellas. Mira, te visito tanto mentalmente que luego me olvido de que en realidad no te he dicho las cosas. Las clases son de óleo y para adultos. Las doy en el estudio de mi hogar. Chúpate esa, mi hogar, no mi casa. Al fin Mary y las demás tienen un hogar, pero ya no existe ni Mary ni ninguno de los otros, solo yo. 8 de enero de 1967. Aún de maravilla, ver cuántas cosas puede hacer una persona sana. Soy muy afortunada.
14 de enero de 1967. Jamás te imaginarías lo que finalmente ha terminado. La pintura que ha de ir encima de tu cama turca. No es la que empecé para vosotros dos. No tuve corazón para terminarla después de que muriera tu madre. Aún no puedo enfrentarme con la sensación de pérdida. Y espero que lo comprendas. Así que comencé con un tipo de pintura totalmente nuevo. Es una caseína, que es similar y dura tanto como el óleo, y está enmarcada y dispuesta para llevártela cuando vayamos a Nueva York. Lo que sí es que Connie no te lo ha dicho aún, será dentro de más o menos 2 semanas, y para estar ahí un periodo de 2 días, tienes unas cintas allí y yo iré con ella para llevarte el cuadro, que por cierto es un reflejo de impresiones y estados de ánimo y no es realista, y para veros a ti y a Laura y hacer algunas compras. Hasta pronto. 8 de febrero de 1967. Gracias por enviarme los libros. Fue muy estúpido por mi parte el olvidarlos después de todos los problemas que tuviste para encontrarlos. Naturalmente, Connie diría que era mi inconsciente, que no quería abandonar tu casa. Bueno, fue una visita corta, pero siempre podemos esperar que haya una próxima vez. Realmente pensé que había dejado los libros en un taxi cuando los eché de menos. Mucho después, pero jamás pensé en que alguien los hubiera ocultado deliberadamente. 11 de agosto de 1967. Te escribo una corta nota. Esta mañana, pues tú y Connie tenéis que ser las primeras en saber la gran noticia. Al menos lo es para mí. Ayer averigüé con tanta incertidumbre que a partir del 1 de septiembre seré ayudante de cátedra. Estoy muy excitada. Tuvieron entrevistas con otros 18 candidatos y estaba segura de que no tenía la menor probabilidad. Pero el decano me dijo que la elección fue unánime y que no lo dudaron después de entrevistarse conmigo, lo que ayuda mucho a mi ego. No soy afortunada. Seguiré mandándote noticias y detalles pronto. 24 de agosto de 1967. Pasé el fin de semana con Connie, me hizo la permanente y yo cosí un vestido de verano de nylon blanco estampado, que luego ella se puso para que pudiera hacerle el dobladillo. Lavamos y cortamos el pelo a nuestros 3 perros de agua. No les gusta demasiado. El mío gime y los otros 2 suyos tratan de morder. Muy divertido. Su televisión en colores y su equipo estéreo son maravillosos, pero aún tenemos tiempo para jugar a nuestros juegos favoritos de cartas. Como siempre, me gana 2 de cada 3 partidas. Tengo un trabajo de 1000 diablos, pero disfruto mucho. Me gustaría que pudieras ver cómo florece mi falso naranjo. Tengo todo el tipo de flores en el jardín. 20 de noviembre de 1968. Es maravilloso lo bien que van las cosas. Después de algo más de 3 años, hay momentos en los que sigo sin poder creer lo afortunada que soy. Puedo recordarlo todo y puedo hacer memoria de cada minuto de cada día. Puedes comprender lo satisfactorio que es para mí el ser únicamente civil porque me conociste cuando no era así. El 6 de junio de 1969, Sybil escribió para decir que venía a Nueva York a representar a su universidad en una convención. Visitó conmigo la ciudad que durante 11 años había sido su lugar favorito, pero también caminó sola por la ciudad. El 2 de junio de 1969, julio de 1969, después del punto de vista de su actual hogar, recapituló aquella historia. Cuando caminaba a lo largo de las calles de Nueva York, volvían a mí muchas memorias semi-olvidadas, pero sin emociones exageradas. Solo recordaba viejos tiempos, acordándose de qué sentimientos habían experimentado, pero sin revivirlos. No obstante, cuando volví a visitar a lugares familiares, me daba cuenta de que había recuerdos que no eran una memoria de lo que había pasado en mí, sino a uno de mis anteriores personalidades. Allí estaba la tienda de ropa en lo que había comprado Peggy Lau, el hotel en que Marcia y Vanessa habían pasado una noche, y tuve un recuerdo en el Museo Metropolitano de Arte con Marian Ludow, que había sido amiga de Vicky. Marian me reconoció enseguida, recordándola a través de Vicky, que ahora es parte de mí. Charlé con Marian, aceptándola como amiga mía. Cada una de las cartas que siguieron continuaron expresando una alegría por ser persona normal en un mundo a través del cual se movían sin incidentes temporales y sin relojes que parecieran caprichosos. Los temores del pasado habían ahora desaparecido. Naturalmente, había veces en que sentía como una especie de pena, que fue expresada en una carta del 28 de mayo de 1970. Hubiera logrado muchas más cosas de las que he logrado si todo hubiera sido distinto durante esos años. Creo, sin embargo, que ahora puedo comprender a mis estudiantes de una manera que, sin aquello, jamás hubiera podido lograr. Nunca olvidaré que fue una personalidad múltiple, pero
aunque aún reconozco sensaciones asociadas con esas antiguas personalidades mías. A estas sensaciones son como las de todo el mundo, simples aspectos distintos de una persona. ¿Y el tiempo? El tiempo es tan maravilloso porque siempre está aquí. El otro día pasó algo en clase que te divertirá. Una de mis estudiantes, que es maestra, había estado enferma y se había perdido muchas clases, luchando con el impreso justificativo de ausencia. No podía recordar cuánto tiempo había perdido. Señorita Dorset, me preguntó, ¿alguna vez no pudo justificar su tiempo? Tuve un sobresalto. Sí, ya lo creo que sí. Le repliqué tan despreocupadamente como me fue posible. Su comentario me hizo recordar encuentros directos con los ladrones de tiempo de Sibyl. Peggy Lao, que había emergido espontáneamente un día, cuando estaba comiendo con Sibyl en su viejo apartamento, la rubia, y el momento en que la doctora Wilbur había hipnotizado a Sibyl para presentarme a todas las personalidades, preguntándoles si cooperarían conmigo o no, si me decidí a escribir este libro. Jamás me había encontrado con Vicky, pero ella dijo muy educadamente, hace tiempo que conozco a Flora. Ruthie, que se había quejado, Sibyl no nos da bastante de comer, y Peggy había comentado, de entre todas las personas que hay en el mundo, no puedo imaginarme por qué quieren escribir un libro sobre Sibyl. Mientras Sibyl estaba recordando haber sido una personalidad múltiple, la doctora Wilbur aún vivía la múltiple personalidad muy cerca. En 7 años, la doctora había diagnosticado y tratado 6 casos de personalidad múltiple, 5 mujeres y un hombre. Ninguno de ellos fue psicoanalizado, sino que todos fueron tratados con psicoterapeuta, psicoanalítica e hipnosis. Todos fueron integrados, aunque uno sufrió una recaída y tuvo que ser integrado por segunda vez. En el momento en que la doctora Wilbur los vio por primera vez, los 6 tenían edades que iban de los 12 a los 33 años. 2 de ellos tenían 2 personalidades cada uno, 3, 4 personalidades, unos 7 personalidades. Todas las mujeres, excepto una, que solo tenía 12 años, había recibido educación universitaria. Sin embargo, ninguna era tan brillante, tenía tanto talento como persona, o era un caso tan complicado como Sibyl Dorset, que continuaba siendo un caso trascendental de la historia médica. Todos tenían síntomas que seguían un curso tan predecible como el sarampión. Cada uno tenía una personalidad central o primaria, correspondiente a la Sibyl primaria, y personalidades alternantes de las que la personalidad primaria no tenía conocimiento, y de cuyos recuerdos y experiencias no tenía memoria. En cada uno de los 6 casos había un carácter tipo Vicky, y que conocía todo acerca de las personalidades y que servía de continuidad memorística. Sin embargo, las causas de personalidad múltiple continúan siendo desconocidas. Aunque la evidencia de estos casos, así como la de Sibyl, señalan al menos hacia un factor causal común, un medio inicial, la familia nuclear, que es restrictivo, poco diferenciado e histérico. Por ejemplo, una maestra con 4 personalidades a la que trató la doctora Wilbur en el hospital de la Facultad de la Universidad de Kentucky era hija de un predicador apocalíptico montañés. Este padre fanático, que recordaba tanto al abuelo Dorset de Sibyl, no permitía que sus hijos saliesen de casa después de oscurecido, porque estaba totalmente convencido de que cuando se ocultaba el sol, el diablo comenzaba a recorrer las colinas. Podría postularse que un medio ambiente histérico produce histéricos. Entonces, el histérico adquiere una personalidad múltiple con el fin de asumir identidades que le hagan posible escapar a las condiciones restrictivas de aquel medio ambiente opresor. Lo que no se sabe, sin embargo, es por qué una persona en semejante medio ambiente busca en forma particular de huida, mientras otra en el mismo ambiente no lo hace. Lo que queda claramente demostrado es que la huida, que es llevada a cabo sin que la conozca la personalidad primaria, se halla muy lejos de ser consciente y es una estrategia del inconsciente. También resulta claro que las personalidades que son parte de la estrategia y que existen sin ser conocidas por la personalidad primaria funcionan como entidades autónomas. La autonomía, observada en el caso de las personalidades de Sibyl y reafirmada mediante la observación directa de esos otros 6 casos por parte de la doctora Wilbur y sus colegas, también resistía el escrutinio de una medida objetiva. El hallazgo más asombroso fue el averiguar que la personalidad primaria y cada una de las secundarias de una personalidad múltiple dada reaccionan como si fueran personas distintas.
Un estudio que ganó un premio de la Sociedad de Hipnosis Clínica y Experimental tabula los resultados titulado El estudio objetivo de una personalidad múltiple. El artículo fue publicado en el ejemplar de abril de 1972 de Archives of General Psychiatry por el Dr. Arnold Lully, el Dr. Jeffrey Brasma, la doctora Cornelia Wilbur, el Dr. Fernando Benfeld, el Dr. Douglas Jameson, tabulada de Jonah y sus personalidades secundarias, Sammy, King John y Usofa. La tabulación era la siguiente. Aun cuando las 4 personalidades de Jonah podían ser detectadas a través de test subjetivos y observación clínica, 13 psiquiatras del ejército no lograron descubrir la naturaleza de su enfermedad. El que la doctora Wilbur, recién salida de una exploración de 11 años de Sybil Dorset, efectuara el diagnóstico no solo de Jonah, sino de 5 otros casos en 7 años, parece indicar por simple ley de probabilidades que esta enfermedad ocurre más frecuentemente de lo que es reconocida por la ciencia médica. No parece imposible que muchas personas que sufren de amnesia sean en realidad personalidades múltiples. En cualquier caso, dado que la prognosis es muy buena cuando la personalidad múltiple es reconocida y tratada adecuadamente, resulta esencial obtener nuevos conocimientos de este campo de la ciencia médica tan poco explorado y tan a menudo ignorado. Su importancia queda explícita en una afirmación de Freud que aparece en la interpretación de los sueños. La total multiplicidad de los problemas de la conciencia solo puede ser comprendida por el análisis de los procesos del pensamiento en la histeria. Se pueden hallar ejemplos de todas las variedades posibles de cómo puede ser ocultado al consciente un pensamiento, o cómo puede abrirse camino hasta el inconsciente, bajo ciertas limitaciones, incluidos dentro del marco de los fenómenos psiconeuróticos. Si uno sustituye el pensamiento por personalidades secundarias, tiene la analogía de los 7 casos de personalidad múltiple, incluyendo a Sybil Dorset, a los que la doctora Wilbur ha tratado. Durante el fin de semana del Día de Colón de 1972, Sybil, la doctora Wilbur y yo nos reunimos para celebrar que el libro estuviese a punto de quedar completado. Sybil estuvo maravillosa, se encontraba tan bien que resultaba difícil recordar que en otro tiempo había sido de otra manera. Está subiendo con rapidez por los peldaños de su profesión, sus colegas la respetan y sus estudiantes la adoran. Tiene muchos amigos nuevos, posee su propia casa, conduce su propio coche y paga regularmente a la doctora Wilbur su ya lejano análisis. Las diversas exposiciones artísticas que le han organizado reflejan la totalidad de una artista integrada, como contraste con el batiburrillo de estilos disparatados de su pasado. En resumen, Sybil vive ahora la buena vida, una vida completa. Durante el fin de semana que pasamos juntas, le mencioné a Sybil que una de las mecanógrafas de este libro se había sentido tan identificada con la narración que había soñado que era Sybil. A la mañana siguiente, durante el desayuno, los labios de Sybil se curvearon con una sonrisa maliciosa cuando anunció: soñé que era Sybil, la Sybil con la que la mecanógrafa había soñado. Parecía distinta a la mujer que tenía ante mí. El sueño, o mejor dicho, la pesadilla, había retrocedido tanto en el pasado que durante el desayuno de aquella mañana de octubre ni siquiera se planteó la duda de que estuviera frente a aquella mesa alguien más que nosotras 3. Sybil estaba bien y como amiga suya me alegraba que su historia hubiera tenido un final feliz. Pues ya terminamos este libro y si les gustó no olviden suscribirse y darle like. Fue un placer leer este libro y vamos a empezar con una nueva aventura que tengo por aquí. A ver, déjenme sacarla porque la puse debajo de... A ver si no queda un poco choco. Esta es la nueva aventura que me inspiran. Estuve buscando qué leer nuevo. Les pedí sugerencias en mis redes y me recomendaron algunos. Me encantó que se llama La madre de Frankenstein. Nunca lo he leído. Esta es la primera vez que vamos a leer en el canal. Un libro que no he leído, porque los otros anteriores ya los había leído, entonces sabía que estaban muy buenos.
deseo y sé que no me va a decepcionar. Es una autora española, si mal no me equivoco, que se llama Almudena Grandes y su obra es La madre de Frankenstein, que según yo está buenísima porque trata de 3 historias, por lo que leí en la reseña, de una psiquiatría, y una de ellas es una mujer que dentro de su psicosis mata a su hija y ya en psiquiatría con pedazos de tela empieza a coser siempre a una niña diciendo que es su hija. Entonces de ahí La madre de Frankenstein, y son 3 casos, que es lo que yo leí, y nos va a ir fantástico. Gracias por acompañarme. Les mando un abrazote.